Hola, bienvenidos a Rhino Designer. El día de hoy vamos a modelar este encendedor que tenemos aquí. Este va a ser nuestro ejercicio, es un ejercicio realmente básico. Últimamente agregué modelado un poquito más complejo, pero quería agregar uno un poquito más básico. Este en una dificultad de 0 a 100, yo le pongo un 15, un 20, es muy sencillito. Lo primero que debo de comenzar de esto es que solamente vamos a calcar el patrón. Y es justamente por donde vamos a comenzar. Necesitamos algún patrón, el que tú quieras. Yo tengo este, lo descargué hace mucho tiempo. Aquí tienen el nombre por si lo quieren buscar en línea. Lo único que debemos de hacer para calcarlo es súper fácil, ¿no? Yo aquí ya lo tengo calcado para ahorrar tiempo. Pero puedes venir a un background bitmap, puedes venir a un picture frame o un frame, como le llames. Cargas tu imagen, la colocas, si quieres la bloqueas. Si lo haces por un background, pues ya no se te va a estar moviendo. Y es muy sencillo, ¿no? Yo elegí esta imagen porque tú puedes venir a calcar una parte, por ejemplo, no sé, este espiralito. Lo voy a hacer aquí ahorita súper rápido, teniendo lo que es una cierta sección. De hecho, voy a marcar aquí solamente lo que necesitas tener calcado para hacer todo. Solamente tienes que tener calcado esta pequeña parte, esta de aquí también. Esto de aquí, y lo demás se repite 8 veces y ya tienes lo que es tu patrón. Por eso elegí este de aquí. Sí, es sencillo. Si no sabes cómo repetir elementos, muy fácil, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, voy a venir aquí a matriz polar, le asigno un centro, le digo el número de elementos, que son 8, 360, y ya tengo aquí estos elementos, vean. Obviamente que tienes que tener todo lo demás ya calcado para que en un solo comando te dé esto de aquí. Eso para este patrón, pero voy a desbloquear esto. Si en tu caso quieres tener ahí algún otro patrón, pues está perfecto. Este de aquí lo voy a... sí, en esta capa lo voy a mantener. Y vamos a empezar a trabajar como tal en la botellita. Yo aquí ya tengo algunas dimensiones. Vamos a comenzar a trabajar como tal en la botella. Nuestro documento va a estar en objetos pequeños, centímetros. Si escuchan mi voz un poquito diferente, estoy un poquito enfermo, pero nada del otro mundo. Realmente vamos a comenzar aquí con... una elipse desde el centro, el origen nada más que sea en la vista superior, donde sea. De abertura le vamos a dar 3, así, y 1.75, así. Ahí lo vamos a seleccionar. Con este vamos a hacer una extrusión hacia arriba de 5.70, que diga sólido sí, ambos lados no. 5.7 hacia arriba. Va a quedar de esta manera. Y vamos a seleccionar esta entidad, la vamos a copiar con la referencia de... déjenme ver... yo creo que de cuadrante. De cuadrante de aquí a cuadrante de acá. Pero esta va a medir 1.2. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a Transform, Scale 1D. Desde quad hasta quad. 1.2 y aceptamos. Así. Vamos a activar una vista en sombreado. Y vamos a activar un fillet. Aquí tenemos nuestro fillet edge, empalmar borde, next radius de 0.4, y vamos a seleccionar aquí y vamos a seleccionar aquí. Aceptamos y aceptamos. Estamos aquí redondeando y aquí vamos a hacer la unión de estas dos tapitas. Este lo vamos a esconder. Aquí vamos a hacer un duplicate edge de aquí. Aceptamos. A este le vamos a hacer un offset de una unidad, distancia 0.1 más bien, hacia adentro. Ahí está. Y a este otro offset igual de una unidad hacia adentro. Estas dos las vamos a extruir. Vamos a hacer un extrude, extruir curva plana cerrada. Los comandos que considere relevantes para este ejercicio los voy a dejar en la descripción. Vamos a poner aquí both sides seed. Y de este lado vamos a poner... ¿qué distancia? 0.2, así. Aquí vamos a hacer un shell de thickness, vamos a poner 0.1.
Y vamos a seleccionar esta parte, aceptamos. Vamos a hacer una unión booleana entre esta parte y esta de aquí, aceptamos. Queda en una sola pieza y a esta parte de aquí arriba vamos a hacer también un shadow. Y aquí igual de un milímetro de espesor y ya tenemos ahí para que entre mi botellita. Ahora también algo que quiero comentar, que me faltó comentar en un principio, vamos a modelar la parte estética de todo lo de aquí. Por eso precisamente es un ejercicio bastante básico. Vamos a generar todo lo de aquí, no vamos a modelar, por ejemplo, el dispensador. Bueno, aquí vamos a modelar toda esta base que trae, pero me refiero al mecanismo, no vamos a manejar aquí si tiene algún dispensador interno, todo eso no lo vamos a modelar, vamos a modelar la parte de afuera. Ok, vamos a generar una capa nueva, lo vamos a hacer en este caso de color, no sé, azul. Vamos a palomear y ahí vamos a generar algunos vectores. Vamos a iniciar donde sea y ahorita referenciamos todo. Una línea de 0.6 hacia la parte de arriba. Luego 0.30 o 0.3, ángulo de 45. Y vamos a hacerlo así. A partir de ahí hacia arriba 0.5. Déjame quitar unos cables que me están estorbando. 0.5 hacia la parte de arriba. Ahí está bien. Luego hacemos una línea como esta, igual de 0.5 aquí donde sea. Ahorita la referenciamos. Así. 0.5 hacia la parte de arriba. Esta primero, fíjense, la vamos a mover desde fin a fin. Y luego a partir de ahí la vamos a mover 0.8, por ejemplo de aquí. 0.8 la movemos hacia acá. Luego aquí bien fácil porque vamos a poner un arc blend. Vamos a poner aquí un arc blend que está aquí. Mezcla de arco de aquí a aquí. Aceptamos. Y luego en la parte de abajo necesitamos una línea de 3 unidades. Desde aquí a 3 hacia acá. Después necesitamos activar el Smart Track. Esta es de las poquitas veces donde sí les recomiendo activar el Smart Track. En muchas de las ocasiones, yo creo que el 98, o depende de lo que modeles también, el Smart Track no sirve, pero aquí sí, mira, hacemos esto con Shift. Y aquí volvemos a hacer un Arc Blend. Vamos a hacer aquí un Arc Blend, déjenme ver. Aquí. Cerramos y necesitamos un cilindro. Más bien un círculo de radio. Vamos a ver. El centro va a estar aquí. Y de radio .25. Así lo necesitamos. Esta entidad lo vamos a hacer join. Obviamente que no se va a soldar la parte del medio. Y luego vamos a hacer un extrude de 1 milímetro. Extruir curva plana cerrada. Vamos a ver en qué vista lo puedo hacer. Ambos lados no. Punto 1, acepto. Esto lo vamos a copiar a un 1.15 hacia acá. Cerramos comando y vamos a hacer una línea de referencia. Vamos a hacer un, aunque ahorita lo vamos a mover de mid a mid. Seleccionamos todo esto. También hacemos una línea aquí que vaya de aquí, en este caso de cuadrante a cuadrante. Puede ser incluso aquí. Y esto lo vamos a mover desde este mid hacia este mid. Ok, ahorita lo vamos a mover de cualquier manera, un poco más. De hecho, así como está referenciado, podemos seleccionar estos dos elementos. Los movemos desde cualquier punto a punto 2 a la derecha. Ok, ahí está bien. Luego vamos a hacer una línea que vaya aquí de fin a fin. Ahí está bien. Aquí vamos a hacer una referencia desde este mid a punto 5 hacia acá. Ahí vamos a generar dos cilindros. El primero de ellos, cilindro, déjame ver en qué capa. En esa está bien, me parece.
Aquí de diámetro le vamos a poner 0.55 y de altura le vamos a poner 0.2. Luego hacemos otro, pero aquí va a cambiar un poquito la referencia. Aquí va a ser en el centro de aquí arriba, para eso activamos centro nada más. Y este va a ser de 0.5 y una altura de 1 unidad. Así.